Hola, yo soy María José Pérez Gómez y les voy a hablar sobre el libro El Puente de la Soledad. Bueno, todo empezó cuando en clase de física a Daniela le pasaron un papelito en medio de la clase y el profesor de física, mejor conocido como el Lobo Guerra, se dio cuenta y le pidió que le diera el papel y que lo leyera enfrente de la clase. Pero si Daniela lo leía enfrente de la clase se iba a meter en grandes problemas. Entonces ella decidió inventar algo y dijo que lo que decía en el papel era que le dolía una muela. En ese momento, su amiga Paula le dijo al profesor que le cogiera el papelito y que mejor lo leyera fuera del salón. En ese momento todos pensaron que ella era una traidora, pero lo que en verdad fue es una heroína, ya que lo que en verdad decía en el papel era: a lo Guerra se le ve la bragueta, el pobre ni se ha dado cuenta. Cuando el profesor leyó lo que decía en el papel, entró furioso al salón de clases y dijo que mejor olvidaran todo el asunto. Ese día, en el descanso, Paula le dijo a Daniela que los Free Cats, la banda favorita de Paula, darían un concierto en el Coliseo Mayor de la capital el fin de semana. Pero eso queda a más de 200 kilómetros de donde ellas estaban. Entonces Paula le dijo a Daniela que las dos viajarían, pero a Daniela jamás la dejarían viajar sola con Paula para ver a un grupo de chicos. Entonces Paula le dijo que todo estaba resuelto y fríamente calculado. Que en la semana de la familia, cuando los padres se irían al retiro, ellas saldrían con el primo de Paula, Nando, con el cual Daniela había tenido un pequeño amorío, y se irían en el carro de Nando. Tendrían que dar todo el dinero de sus ahorros para cubrir todos los gastos que se dividan en gasolina, comida, hospedaje y las entradas para el concierto de los Free Cats. Y para que los papás de Daniela pensaran que todo el fin de semana estarían bien, dijeron que se iban a quedar en casa de una compañera del salón y que las iba a cuidar la hermana de ellas, Marelé, la perfecta Marelé. Y ellas iban a lograr que Marilén las cuidara, ya que Paula había tomado fotos de cuando Marilén se estaba besando con un profesor de la universidad de ella. Todo sonaba perfecto hasta el momento, pero hubo un pequeño inconveniente. En la clase de física, Daniela le mandó un mensaje a Paula hablando sobre Nando, que decía esto: a ese tipo no lo entiende nadie, ni siquiera se entiende a sí mismo. Perdona porque sé que a ti te cae bien, pero a mí me parece un idiota. Y en el momento en el que Daniela iba a pasar la nota, el profesor Guerra se dio cuenta y le quitó el papel. Y él le dijo que le llevaría ese papel a la directora. Dicho y hecho, él lo hizo. Y la directora suspendió a Daniela por un día. Y además le dijo que recibiría clases de química, ya que le estaba yendo muy mal. Y que la profesora Ligia era la que se las iba a dar. Daniela le dijo a Paula que ya no podría acompañarla al viaje, ya que la habían suspendido y además sus papás la habían regañado y era imposible cambiar las clases a otro día. Pero Paula no se dio por vencida y al día siguiente fue a hablar con la profesora Ligia para ver si le podía cambiar las clases a Daniela para el otro fin de semana. Pero Ligia le dijo que no y le preguntó que por qué la habían suspendido. Y Paula le respondió que fue porque hubo un inconveniente en la clase de física. Entonces, la profesora Ligia le dijo a Paula que le dijera a Daniela que al día siguiente fuera a visitarla. Al otro día, Daniela fue a hablar con la profesora Ligia y le contó todo lo que había ocurrido en clase de guerra. Mientras le contaba eso, a Ligia se le escapó la palabra gusano y le contó a Daniela la injusticia que había pasado con Guerra. Lo que había pasado era que cuando el director anterior se fue, Ligia iba a ser la directora del área de ciencias, porque era la más calificada para esta tarea. Pero de un día para otro, todos los buenos comentarios se habían desaparecido y en cambio habían aparecido quejas sobre ella. Ella sabía que todo lo que había pasado era culpa de Guerra. Y en ese momento Paula entró al salón donde estaban hablando Ligia y Daniela y le dijo a Ligia que porque no había hecho que le revisaran su caso.
Ligia le respondió que todo habría sido inútil, ya que la nueva directora era la tía del profesor K. Entonces Ligia les preguntó a las niñas que por qué querían que les cambiara la clase al otro día. Y Paula respondió que es porque ellas habían planeado un viaje para ir a ver el concierto de los Free Cats. Y resulta que esa también era la banda favorita de la profesora Ligia. Así que en ese momento ella decidió cancelarles la clase a Daniela y las dejó ir al concierto. El día del viaje todo había salido bien como lo habían planeado. Marilyn dijo que las iba a cuidar y a las 10 de la noche llegó Nando en su carro y partieron hacia la capital. Al inicio del viaje todo había sido un poco incómodo, ya que Nando y Daniela se estaban diciendo indirectas, pero luego, a mitad de camino, unos policías los hicieron salir del auto para que les enseñaran sus papeles, pero todos eran menores de edad, así que no tenían papeles. Entonces esos policías les pidieron un soborno y les tocó dar $50 del presupuesto que tenían, que era $300, y los policías los dejaron ir. En ese momento Paula dijo que todos los policías eran unos corruptos y Nando le dijo que no podía generalizar. Y Paula le respondió que si los estaba defendiendo. Y Nando le dijo que era malo generalizar, ya que todos decían que los gays eran proxenetas. Y eso no era cierto, ya que el hermano de Nando era gay y era la persona más linda que él había conocido. Entonces Nando contó una historia, que cuando él era chico, unos niños del barrio empezaron a joder a su hermano y le empezaron a pegar, pero su hermano siempre lo protegió a él. Así que esa fue la razón por la que él había ido a ese viaje, para protegerlas a ellas, ya que se moriría si les pasara algo. Luego Paula contó su historia, y era que desde chiquita sus papás se mantenían en peleas constantes. Y ella una vez se quiso involucrar en una para que ellos dejaran de pelear, pero en cambio resultó más afectada de lo que pensaba y sus padres se enojaron mucho con ella. En ese momento ella decidió encerrarse en una burbuja y no dejar que ni el miedo ni las opiniones de las otras personas la definieran jamás. Y por último, Daniela contó su historia. Toda la vida sus papás la habían controlado y eso no le parecía del todo mal, ya que tenía mitad de su vida resuelta. Pero si algo malo le llegaba a pasar, ella pensaba que toda su vida se derrumbaría. Luego de esta charla, ellos decidieron seguir con el viaje hacia la capital y se quedaron en el hotel y luego fueron al concierto de los Free Cats. Y se sentaron en la última fila y hasta la mayor fan, que era Paula, no logró identificarlos a cada uno. El domingo por la mañana, ellas regresaron a la casa de su compañera y sus papás la recogieron. Y nunca se dieron cuenta que ellas habían salido de la ciudad. De este libro aprendí que no hay que tener miedo de lo que hacemos, ya que si dejamos que el miedo sea nuestro amigo, jamás intentaremos hacer cosas que siempre habíamos querido hacer. Y por último les quiero decir una frase de un libro que me leí, que yo creo que va muy bien con el tema. La frase es: podemos tragarnos nuestros miedos. Podemos tragarnos nuestros miedos o dejar que estos nos devoren. Gracias.